Pedro no fue elegido por su equilibrio emocional, no fue llamado por su estabilidad interior, ni por su capacidad de pensar antes de hablar. Pedro fue llamado con todo su conflicto interno, con toda su intensidad sin filtrar, con un corazón ardiente que aún no sabía obedecer en silencio. Desde el principio, su historia nos incomoda, porque Pedro no representa al discípulo idealizado, sino al creyente real, un hombre capaz de declarar amor absoluto delante de todos. Y, pocas horas después, negar conocer a su maestro frente a una criada. Un discípulo que se lanza al agua con una fe genuina, impulsiva, apasionada, pero que comienza a hundirse cuando el miedo toma el control de su mente. Un seguidor que empuña la espada en nombre de la lealtad, justo cuando Jesús ya había revelado que el reino no se defiende con violencia, sino con obediencia. Pedro no carecía de fe, carecía de dominio interior. Y esa es una de las tensiones más profundas de la vida espiritual. Amar intensamente a Dios sin haber aprendido todavía a gobernar el corazón. Porque el problema no siempre es la falta de convicción. A veces es el exceso de emoción sin madurez, el celo sin discernimiento, la pasión sin dirección. Pedro hablaba rápido porque sentía rápido. Prometía con facilidad porque amaba con intensidad, pero su carácter aún no había sido moldeado para sostener el peso de sus propias palabras. Y aquí surge una pregunta incómoda, pero necesaria. ¿Puede una fe auténtica convivir con una inestabilidad emocional profunda? La historia de Pedro nos responde que sí, pero no sin consecuencias, porque cada emoción no tratada se convierte en una reacción, y cada reacción no gobernada termina afectando decisiones, relaciones y llamados. ¿Cuántas vocaciones han sido dañadas no por falta de fe, sino por heridas no sanadas? ¿Cuántos líderes sinceros han tropezado no por herejía, sino por impulsividad, miedo, inseguridad o necesidad de aprobación? Pedro no cayó por falta de amor. Cayó porque su interior aún no había sido transformado. Amaba a Jesús, pero aún no se conocía a sí mismo. Y cuando llega la presión, cuando la fe es puesta a prueba, cuando el miedo se mezcla con la expectativa, el carácter revela lo que la emoción intentaba ocultar. La negación de Pedro no fue un accidente, fue el resultado de una fe verdadera, habitada por un corazón aún sin sanar. Y aún así, Jesús no lo descarta, no lo reemplaza, no lo silencia. Jesús permite el proceso, porque en el reino de Dios, el llamado no se cancela por debilidad emocional, pero sí exige transformación. La historia de Pedro nos enseña algo profundamente contracultural. Dios no espera perfección emocional para llamar, pero sí trabaja incansablemente para formar el corazón de aquellos a quienes llama. Y esta es la pregunta que atraviesa toda su historia y que inevitablemente atraviesa la nuestra. ¿Qué sucede cuando Dios confía una misión a alguien que todavía no ha aprendido a gobernar sus emociones? La respuesta no está en el rechazo, no está en el descarte, no está en la exclusión, está en el proceso. Porque en la lógica del reino, el liderazgo no comienza en la voz, ni en la acción, ni en la valentía visible. Comienza en el corazón, y hasta que el corazón no es formado, el camino será largo, doloroso, pero profundamente redentor. Pedro aparece en los evangelios como una presencia constante. Habla cuando otros callan, pregunta cuando otros dudan, reacciona cuando otros observan. Desde el inicio, su relación con Jesús está marcada por la intensidad emocional. Pedro no sigue a Jesús con distancia ni cautela. Lo sigue con todo el corazón, aunque ese corazón aún no entiende sus propios límites. Cuando declara, aunque todos te abandonen, yo no está mintiendo. Está hablando desde una emoción sincera, pero no desde un carácter probado. El problema de Pedro no era la falta de lealtad, sino la falta de autoconocimiento. Promete fidelidad total sin considerar su propia fragilidad. Confunde pasión con firmeza.
confunde intención con capacidad, y la Escritura registra esa advertencia con claridad. Jesús no duda del amor de Pedro, pero sí de su resistencia emocional ante la presión. Porque cuando la fe no ha sido sometida al fuego, la emoción suele hablar más alto que la verdad. Pedro es impulsivo porque siente con intensidad. Habla antes de pensar, actúa antes de discernir, responde antes de escuchar. Lo vemos empuñando la espada en Getsemaní, no porque no amara a Jesús, sino porque no entendía aún el tipo de reino que Jesús estaba estableciendo. Para Pedro, defender a Jesús significaba reaccionar. Para Jesús, obedecer al Padre significaba callar. Dos visiones, dos niveles de madurez. También lo vemos caminando sobre las aguas. Un acto extraordinario de fe, pero ese mismo acto revela una grieta interior. Mientras sus ojos están en Jesús, camina. Cuando el miedo entra en escena, se hunde. La fe de Pedro era real, pero aún no era estable. Estas oscilaciones no revelan hipocresía, revelan un líder en formación. Pedro no es un fracaso espiritual, es un discípulo en proceso, y Jesús, lejos de rechazarlo por su inestabilidad, decide trabajar precisamente ahí. La negación no fue el final de Pedro, fue el punto de ruptura. Cuando canta el gallo y Pedro recuerda las palabras de Jesús, no huye hacia la rebeldía, huye hacia el llanto. Ese llanto no es solo culpa, es conciencia. Es el momento en que Pedro se enfrenta por primera vez no solo a su pecado, sino a su propia incapacidad emocional. Y es ahí donde comienza la verdadera formación del líder, porque antes de confiarle personas, Jesús debía sanar su interior. Antes de poner ovejas en sus manos, Jesús debía restaurar su corazón. Por eso, cuando Jesús resucitado se encuentra con Pedro, no comienza con una corrección pública, sino con una pregunta íntima. ¿Me amas? No le pregunta por su valentía, no le pregunta por su fracaso, le pregunta por su amor. Porque la restauración del liderazgo pasa primero por el corazón, y solo después por las acciones. La historia de Pedro no fue registrada solo para ser admirada, sino para ser comprendida con profundidad. Porque cuanto más observamos su proceso interior, más evidente se vuelve que estas tensiones no pertenecen solo al pasado, sino que siguen presentes en la experiencia espiritual de hoy. Si este tipo de análisis bíblico, donde el texto sagrado dialoga con las luchas internas del corazón humano, despierta tu interés, permanece hasta el final. A lo largo de este recorrido, no solo exploraremos la Escritura con detenimiento, sino que también veremos cómo estos mismos principios pueden ser entendidos y vividos en nuestra realidad actual. El momento de la restauración de Pedro no ocurre en un templo, no sucede en una sinagoga, no acontece delante de una multitud que observe, evalúe o juzgue. Ocurre en la intimidad. No hay escenario público, no hay aplausos, no hay testigos que registren el momento. Solo están Jesús y Pedro, el maestro y el discípulo herido, el llamado y el corazón quebrado. Este detalle no es menor. La Escritura deja claro que las restauraciones más profundas no se producen en espacios de exposición, sino en lugares de encuentro personal. Jesús no convoca a los demás discípulos para recordar la caída de Pedro. No reconstruye la escena de la negación. No enumera errores pasados. No hace un recuento público de fallas. El silencio de Jesús sobre el pecado expuesto es tan revelador como sus palabras posteriores. Cristo no busca humillar, busca sanar. Por eso va directo al centro del conflicto. No al comportamiento, no a la conducta externa, no a la consecuencia visible. Va al corazón. La triple pregunta, ¿me amas?, no es casual, no es redundante, no es una repetición innecesaria. Cada pregunta corresponde a una negación previa. Cada repetición desciende un nivel más profundo en el alma de Pedro. No se queda en la superficie, no se conforma con una respuesta rápida.
Jesús no interroga para obtener información. Él conoce la respuesta antes de preguntar. Este no es un interrogatorio, es un proceso de sanidad interior. Pedro había negado por miedo, no por falta de fe doctrinal, no por ignorancia espiritual, sino por una emoción no gobernada. Ahora debe responder desde otro lugar, no desde la autosuficiencia, no desde la promesa exagerada, no desde la comparación con los demás. Debe responder desde el amor. Pero incluso aquí, el texto revela una tensión emocional profunda. Pedro responde con sinceridad, pero también con una humildad que antes no tenía. Ya no promete fidelidad absoluta, ya no asegura que hará lo que otros no harán. Ya no se coloca por encima del resto. Ya no dice, daré mi vida por ti. Ahora simplemente dice, tú sabes. Ese tú sabes marca un antes y un después en su vida espiritual. Es la confesión de alguien que ha dejado de confiar en su propia fuerza emocional. Es la voz de quien ha reconocido sus límites. Es el lenguaje de un corazón que ha sido quebrantado, pero no destruido. Pedro ya no se defiende, ya no se explica, ya no se justifica. Descansa en el conocimiento de Cristo. Aquí ocurre algo fundamental para comprender la verdadera madurez espiritual. Jesús no restaura a Pedro eliminando sus emociones. No lo vuelve frío, no lo vuelve distante, no lo vuelve insensible. Las emociones permanecen, el amor sigue ahí, la pasión sigue ahí, el celo sigue ahí. Pero ahora ya no gobiernan solos, han sido reordenados. El liderazgo cristiano, según este episodio, no nace de la ausencia de emociones, sino de su redención. No se trata de apagar el fuego interior, sino de colocarlo bajo el gobierno correcto. Pedro no es llamado a endurecerse, es llamado a ser transformado. Por eso, inmediatamente después de la pregunta, Jesús le confía una responsabilidad. No le entrega una espada, no le asigna una posición de poder, no le devuelve autoridad por decreto, le confía personas. Apacienta mis ovejas. Este detalle es profundamente revelador, porque cuidar requiere algo que Pedro aún estaba aprendiendo: mansedumbre. Cuidar exige paciencia. Cuidar implica escuchar. Cuidar demanda dominio propio. Cuidar requiere un corazón sanado. Este pasaje revela una verdad espiritual ineludible. Dios no confía almas a quienes no han sido primero confrontados en su interior. Antes de hablar con autoridad, Pedro necesitaba aprender a escuchar. Antes de liderar multitudes, necesitaba comprender su propia fragilidad. Antes de sostener a otros, necesitaba ser sostenido. La exégesis de este texto muestra que la restauración espiritual no es solamente moral, es emocional. Jesús no se limita a perdonar el pecado visible, sana la herida invisible que lo produjo. La negación fue el síntoma, el miedo no tratado fue la raíz. Y aquí se establece un principio espiritual que atraviesa toda la Escritura, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento. Cuando el corazón no es gobernado, las emociones gobiernan. Y cuando las emociones gobiernan, el llamado se debilita. Pedro sale de este encuentro distinto, no perfecto, no completo, no terminado, pero consciente. Y esa conciencia, humilde, lúcida y sobria, es el primer paso hacia la verdadera autoridad espiritual. La historia de Pedro no solo revela el proceso de un hombre, revela un problema espiritual recurrente dentro del liderazgo cristiano. El conflicto no está en la falta de fe, tampoco en la ausencia de conocimiento bíblico. El problema aparece cuando el carácter emocional no ha sido formado al mismo ritmo que la vocación. Pedro amaba a Jesús con sinceridad, pero sus reacciones lo traicionaban. Y ese mismo patrón se repite hoy. Muchos líderes cristianos poseen convicciones firmes, predican la verdad con claridad, defienden la sana doctrina, pero no saben gestionar la presión interior que acompaña al llamado. Cuando las emociones no son discipuladas, empiezan a gobernar. La pasión se convierte en impulsividad, el celo se transforma en dureza. La seguridad aparente esconde inseguridad profunda.
y la autoridad espiritual comienza a confundirse con control. Este es el problema que la Escritura expone con claridad. No todo fracaso espiritual nace de la rebeldía. Muchos nacen de la inmadurez emocional. Pedro no negó a Jesús porque dejó de amarlo. Lo negó porque el miedo habló más fuerte que su convicción. Del mismo modo, hoy vemos líderes que reaccionan con ira ante la crítica, que no toleran la corrección, que se defienden atacando o que se aíslan cuando se sienten cuestionados. No es falta de llamado, es falta de dominio propio. La Biblia nunca separa el carácter del liderazgo. Cuando lo hace el ser humano, los resultados suelen ser destructivos. Autoritarismo disfrazado de celo espiritual. Dependencia de la aprobación humana vestida de humildad. Exigencia excesiva hacia otros nacida de una autoexigencia no sana. Agotamiento constante por no saber poner límites. Todo esto no surge de la maldad, sino de corazones no formados. Pedro necesitó fracasar para verse con claridad. Muchos hoy fracasan porque nunca se han detenido a mirarse por dentro. El problema espiritual revelado es profundo. No se puede pastorear almas sin primero aprender a pastorear el propio corazón. Cuando el liderazgo se ejerce desde heridas no sanadas, la comunidad paga el precio. La Escritura advierte que el fruto del Espíritu no es solo poder, sino también mansedumbre, paciencia y dominio propio. Sin estas virtudes, la verdad se vuelve pesada, el mensaje pierde credibilidad, y la iglesia se vuelve un espacio de tensión en lugar de refugio. Pedro necesitó ser quebrantado para aprender a ser tierno. Y esa lección sigue siendo urgente hoy. Cuando la madurez emocional no acompaña al llamado espiritual, las consecuencias no aparecen como un colapso repentino. No se manifiestan de inmediato. No se anuncian con señales visibles. No provocan una alarma colectiva. Emergen de forma progresiva, silenciosa, constante, acumulativa. Son procesos largos, casi imperceptibles, que se desarrollan mientras todo parece seguir funcionando con normalidad. Al comienzo, no hay indicios claros de que algo esté mal. El mensaje sigue siendo correcto. La doctrina permanece intacta. La intención es sincera. Las palabras son bíblicas. Las actividades continúan. Las reuniones siguen llenas. Los rituales se respetan. El lenguaje espiritual permanece. Pero, en lo profundo, algo empieza a deteriorarse. La Escritura es consistente en mostrar que Dios jamás separa el carácter del encargo. Nunca delega autoridad espiritual sin considerar la condición interior del corazón. Nunca confía el cuidado de otros a alguien cuyo mundo interior aún no ha sido trabajado. Cuando el carácter no es formado al mismo ritmo que el llamado, el ministerio deja de ser una expresión de vida y comienza a sentirse como un peso. Las relaciones se vuelven frágiles. La comunicación se tensa. La cercanía se reduce. Y la comunidad empieza a experimentar una carga espiritual difícil de explicar, pero imposible de ignorar. Pedro, antes de su proceso de restauración, no era peligroso por ausencia de amor. Era peligroso por falta de estabilidad interior. Amaba profundamente a Jesús. Deseaba servirlo con todo su ser. Estaba dispuesto a defenderlo, incluso con su propia vida. Pero su interior aún no estaba ordenado. Su impulsividad lo llevaba a reaccionar antes de discernir. Su miedo lo hacía retroceder cuando la presión aumentaba. Su celo, sin dominio propio, lo empujaba a actuar sin comprender plenamente el propósito de Dios. Si Pedro hubiese liderado desde ese estado emocional, su impulsividad habría herido a otros sin intención. Su inseguridad habría sembrado confusión. Su temor habría debilitado la fe de los más frágiles, y su pasión, no canalizada, habría generado divisiones profundas. Este principio no es aislado ni circunstancial. Atraviesa toda la narrativa bíblica. Una y otra vez, la Escritura muestra que líderes emocionalmente no formados terminan produciendo pueblos cansados, pueblos heridos, pueblos espiritualmente agotados, comunidades que siguen activas pero que han perdido descanso.
que continúan hablando de fe, pero con el corazón desgastado. En la actualidad, estas consecuencias se manifiestan de formas múltiples y complejas, muchas veces tan normalizadas que ya no se perciben como síntomas de una raíz más profunda. Las relaciones se deterioran lentamente porque no existe espacio para el diálogo sincero. Las preguntas son interpretadas como falta de lealtad. La corrección se vive como ataque personal. La diferencia de opinión se percibe como rebeldía. Y el desacuerdo es visto como una amenaza a la autoridad. Ambientes que deberían ser espacios de sanidad, escucha, contención y crecimiento, se transforman en lugares de tensión constante, donde las personas aprenden a callar antes que a discernir. El discipulado se empobrece. En lugar de formar personas maduras, capaces de pensar, discernir y caminar con responsabilidad espiritual, se generan seguidores dependientes, temerosos, emocionalmente inseguros o excesivamente sometidos. Cuando el líder no gobierna sus emociones, termina gobernando por control, y donde el control se establece como método, la gracia comienza a debilitarse, la libertad espiritual se reduce, la creatividad se apaga, la vida interior se contrae. Otra consecuencia profunda es el desgaste interior del propio liderazgo. Muchos líderes viven exhaustos no por exceso de servicio, sino por ausencia de descanso emocional. No saben poner límites, no saben decir no, no saben delegar, no saben cuidarse. Viven atrapados en una dinámica de urgencia constante, confundiendo sacrificio con desgaste y fidelidad con autoabandono. Ese agotamiento no queda contenido en lo personal, se filtra, se transmite, se replica, afecta a todos los que están bajo su cuidado. La Biblia jamás presenta el liderazgo espiritual como una carga insoportable. Lo describe como un servicio que brota del amor, sostenido por la gracia y guiado por el Espíritu. Pero cuando ese amor se mezcla con heridas no sanadas, con inseguridades profundas, con temores no confrontados, el servicio pierde ligereza. La vocación se transforma en obligación y la obediencia se vuelve mecánica. Existen también consecuencias espirituales más sutiles, menos visibles, pero igualmente peligrosas. La comunidad pierde discernimiento. La sensibilidad espiritual se debilita. La verdad sigue siendo proclamada, pero ya no siempre se encarna, porque la vida habla más fuerte que el discurso. Pedro necesitó atravesar el silencio, el llanto, la confrontación consigo mismo y la restauración paciente de Jesús antes de poder sostener a otros con firmeza. Ese proceso no fue accesorio, no fue opcional, fue formativo. La Escritura deja claro que cuando Dios desea cuidar a su pueblo, comienza cuidando el corazón de quienes lo lideran. Donde no hay madurez emocional, la autoridad se resiente. Donde no hay dominio propio, el testimonio se fragmenta. Donde no hay sanidad interior, la estructura externa no es suficiente. Las consecuencias no siempre se expresan en escándalos visibles. A veces toman la forma de comunidades cansadas, fe desgastada, esperanza debilitada, silencio interior, rutina espiritual. Y por eso este tema no es secundario, no es complementario, no es opcional, es esencial. Cuando las consecuencias de la inmadurez emocional comienzan a manifestarse, la respuesta de Dios no es el descarte, sino la disciplina. Y es importante comprender esto con claridad. La disciplina bíblica no es castigo arbitrario, es amor que forma. Pedro no fue abandonado después de su negación, tampoco fue reemplazado, fue confrontado y luego restaurado. La corrección de Dios nunca tiene como objetivo humillar, sino revelar. Antes de que Jesús restaurara públicamente a Pedro, permitió que él se enfrentara a su propia verdad. No lo interrumpió en el momento de la negación. No lo expuso delante de otros. Permitió que el proceso siguiera su curso. Y cuando Pedro lloró amargamente, no fue destruido, fue quebrantado. Ese quebrantamiento no fue señal de derrota espiritual,
sino el inicio de una transformación profunda. La Escritura enseña que Dios resiste al soberbio, pero da gracia al humilde. Y la humildad verdadera nace cuando el ser humano deja de justificarse. Pedro dejó de justificarse, dejó de prometer, dejó de compararse con otros. En el encuentro con el Cristo resucitado, Pedro ya no se presenta como el más leal, sino como alguien que depende completamente del conocimiento y la gracia de Jesús. Ese es el corazón de la disciplina divina. Llevarnos al punto donde dejamos de confiar en nuestra fuerza emocional y comenzamos a depender del Espíritu. La corrección de Dios también redefine el llamado. Jesús no le devuelve a Pedro una posición de honor, le entrega una responsabilidad de cuidado. Apacienta mis ovejas, no es un ascenso, es una carga amorosa, porque cuidar personas exige paciencia, sensibilidad, mansedumbre y dominio propio. Exactamente aquello que Pedro necesitaba aprender. Aquí se revela un principio esencial. Dios no llama a liderar desde la herida abierta. Primero sana, luego confía. La disciplina forma el carácter para que el llamado no destruya al que es llamado, ni a los que serán guiados por él. En la vida cristiana actual, muchos interpretan la corrección como rechazo, pero la Biblia presenta lo contrario. La corrección es evidencia de filiación, porque el Señor al que ama, disciplina. Pedro fue disciplinado porque era amado, fue confrontado porque era llamado, fue restaurado porque aún había propósito. Y lo mismo ocurre hoy. Dios no abandona a quienes tienen el corazón dispuesto, aunque estén emocionalmente inmaduros, pero tampoco los deja iguales. La disciplina es el puente entre la pasión desordenada y el liderazgo maduro, y solo quienes aceptan pasar por ese puente pueden sostener el peso de cuidar a otros sin destruirse a sí mismos. La historia de Pedro no fue escrita únicamente para describir un episodio del pasado, ni para registrar la biografía de uno de los apóstoles más conocidos del cristianismo. Fue preservada porque revela un camino, un proceso, una pedagogía espiritual que sigue siendo necesaria hoy. La Escritura no conserva relatos por nostalgia, sino por formación. Pedro no aparece en el texto como un modelo idealizado, sino como un espejo honesto. En él, generaciones enteras pueden verse reflejadas. La madurez emocional cristiana no es un complemento opcional de la fe. No es un añadido moderno. No es una categoría psicológica importada al Evangelio. Es una dimensión esencial del discipulado. Muchos creyentes avanzan notablemente en conocimiento bíblico, pero se estancan en carácter. Aprenden conceptos, términos, estructuras doctrinales. Aprenden a hablar el lenguaje de la fe, pero no aprenden a gobernar sus reacciones. Saben explicar la verdad, pero no siempre vivirla en lo cotidiano. La Escritura muestra con claridad que el Espíritu Santo no solo concede poder para testificar en público, sino dominio propio para vivir en privado. No solo capacita para predicar, sino para responder con mansedumbre. No solo impulsa a hablar con valentía, sino a callar con sabiduría cuando es necesario. Pedro, antes de Pentecostés, amaba profundamente a Jesús. No era un incrédulo, no era indiferente, no era superficial, pero reaccionaba desde el miedo, desde la impulsividad, desde la inseguridad. Su amor era real, pero su interior aún no estaba gobernado. Pedro, después de Pentecostés, sigue siendo apasionado, sigue siendo intenso, sigue siendo firme, pero ahora es sobrio, discernido, estable. La diferencia no fue técnica, no fue estratégica, no fue intelectual, fue espiritual. Hoy, la aplicación de este proceso es clara y confrontadora. El crecimiento emocional cristiano comienza con el autoconocimiento guiado por la palabra de Dios. No se trata de una introspección vacía, ni de una autoobservación centrada en el ego. Se trata de permitir que la Escritura ilumine nuestras motivaciones más profundas, nuestros temores ocultos, nuestras reacciones automáticas.
Cuando la Biblia confronta una emoción desordenada, no lo hace para condenar al creyente, sino para ordenarlo. La palabra no expone para humillar, expone para sanar. Este proceso también requiere una rendición consciente. Cristo no desea ser Señor solo de nuestras decisiones visibles, sino también de nuestros sentimientos invisibles. No solo de lo que hacemos, sino de lo que sentimos. No solo de nuestras acciones externas, sino de nuestros impulsos internos. Muchos conflictos espirituales persisten durante años porque nunca fueron verdaderamente sometidos a Cristo. Se justifican como forma de ser. Se normalizan como rasgos de personalidad, cuando en realidad son áreas no discipuladas. La vida en el Espíritu es la clave de esta transformación. No es una experiencia emocional momentánea. No es un evento aislado. Es una dependencia constante y diaria. Pedro no se volvió emocionalmente maduro de un día para otro. Aprendió a caminar bajo la dirección del Espíritu. Aprendió a escuchar antes de hablar. Aprendió a responder con gracia en lugar de reaccionar por impulso. Ese mismo proceso sigue disponible hoy. El Espíritu transforma el miedo en valentía serena, la impulsividad en discernimiento, la inseguridad en confianza humilde. No elimina la emoción, la redime. Pero esta transformación no es instantánea, exige tiempo, silencio, obediencia y una disposición sincera a ser tratado por Dios. No todos están dispuestos a ese proceso, porque formar el interior es más exigente que exhibir resultados exteriores. Y esta aplicación no es exclusiva para líderes visibles. No está reservada para pastores o predicadores. Es para todo creyente: padres, madres, maestros, servidores, discípulos. Todos somos llamados a reflejar el carácter de Cristo en nuestras relaciones cotidianas. Una fe madura no es la que nunca siente, es la que sabe qué hacer con lo que siente. Cuando el corazón es gobernado por el Espíritu, la comunidad es edificada, las relaciones se sanan, el testimonio se fortalece, la fe deja de ser solo discurso y se convierte en vida. La aplicación final es sencilla en palabras, pero profundamente exigente en práctica. Permitir que Dios forme nuestro interior antes de exigir frutos exteriores. Pedro aprendió que el verdadero liderazgo cristiano no nace de la fuerza de la emoción, sino de un corazón transformado. Y esa misma transformación sigue siendo posible hoy. La historia de Pedro no termina en su negación, tampoco en su llanto, ni siquiera en su restauración. Termina y comienza en la transformación de su corazón. Pedro nunca dejó de ser apasionado. Nunca perdió su intensidad. Lo que cambió fue el gobierno interior. El hombre que antes reaccionaba desde el miedo se convirtió en alguien capaz de hablar con firmeza y serenidad. El discípulo que negaba por temor se transformó en un pastor que cuidaba almas con paciencia. No porque se volvió más fuerte, sino porque aprendió a depender. La Escritura nos deja una verdad ineludible. Dios no cancela llamados por inmadurez emocional, pero tampoco los cumple sin transformación. La gracia no ignora el carácter, lo forma. El proceso de Pedro nos invita a detenernos y examinarnos, no solo en lo que creemos, sino en cómo reaccionamos. No solo en lo que confesamos con la boca, sino en lo que gobierna nuestro corazón cuando nadie mira. ¿Desde dónde estamos viviendo nuestra fe? ¿Desde emociones no sanadas? ¿O desde un corazón rendido al Espíritu? El liderazgo cristiano, visible o invisible, no se sostiene en carisma, ni en elocuencia, ni en valentía emocional. Se sostiene en un carácter moldeado por el amor, la humildad y el dominio propio. Jesús no le preguntó a Pedro si estaba listo para liderar. Le preguntó si lo amaba, porque amar a Cristo implica permitirle transformar no solo nuestras acciones, sino también nuestras emociones. Si este recorrido bíblico ha tocado áreas profundas de tu interior, no lo ignores.
La confrontación que viene de la Escritura siempre es una invitación a la sanidad. Continúa profundizando. Permanece atento a los próximos estudios, donde seguiremos explorando la palabra con profundidad, honestidad y aplicación para nuestro tiempo. Porque una fe que transforma el corazón es la única capaz de sostener a otros sin destruirse a sí misma.